Vamos a pasar ahora al frío. Como siempre, una foto que nos ate un poco a nuestras memorias, ¿no? A nuestras memorias de publicaciones y de. Esta probablemente de las tres obras sea la que más conocimos. Nuestra generación gallina es la que más vio, seguramente, ¿no? Si estás por ahí. Así Eh, es, así es. En eh, blanco y negro y chiquitito, ¿te acordás? seguro, seguro, seguro. Los sumarios y todo eso. Tal cual, tal cual, tal cual. Pensé que nunca te iba a conocer. Tuve la suerte de conocerlo en el pasado. Bueno, eh, el ayuntamiento de Sainatzalo. Una bolsa de sorpresas, por un lado. Ahora les contaré un poquito. Una maravilla, sin ninguna duda. Está metido acá. Como verán, tiene bastante menos densidad de ciudades y de cosas que el norte de Italia, que veíamos recién. Eh, al norte de Helsinki. eh, Nada, para que se orienten nada más. Esto define bastante bien el lugar donde está este cartel y esta ruta y estos árboles. Definen bastante bien, así como recién esas montañas y esos poblados con fortificaciones entre medievales y renacentistas o barrocas que veíamos en el norte de Italia. eh, el cartel de precaución con un ciervo que se le puede cruzar y los bosques definen bastante mejor esta zona de la Finlandia, en la que está, de islas de Finlandia central, en la que está ubicada Sainatsalo. Sainatsalo es una de estas tres islas de la isla que está en el medio. Y la muestro de esta manera porque en realidad Sainatsalo pertenece, ahí lo ven mejor, a un municipio que es Jyväskylä, lo que está arriba, una ciudad un poquitito más grande. Eh, y está muy cerca de Murazzalo, que es el punto que ven abajo, donde eh, Alto construyó su casa experimental, que también deben conocer todos, seguramente. En Jyväskylä se instaló un buen tiempo, ya vamos a hablar un ratito de eso. Pero el ayuntamiento, como ven, está ahí en el medio de esa isla, la más circular de todas, y que forma un conglomerado en este momento atado por una ruta que va cosiendo todo desde Jyväskylä hasta Murazzalo, y que en los tiempos, en los 40, cuando Alto es llamado a Sainatsalo, en realidad todavía no estaban todos tan atadas, o sea, era más complicado, había que usar más embarcaciones para ir de un lugar al otro. Hoy en día se hace de esta manera. La isla de Sainatsalo, aquí ya más cerca, tiene esta densidad hoy en día. Y les digo, y voy a hacer mucho énfasis en el tema de la densidad de Sainatsalo, porque es un tema central en el proyecto del ayuntamiento. Es un tema central específicamente en la mirada de Álvar Alto y de su mirada a la ciudad y de muchas otras cosas que desencadenan en la historia del proyecto este específico y en lo que va a ser la historia inmediata, presente y de los próximos años inmediatos de Álvar Alto en esta zona de Finlandia. Lo que ven abajo en la ciudad es toda una zona fabril. En realidad de fabril es explotación maderera, que es la producción que puede haber en esa zona. Normalmente o es producción maderera o es alguna industria afina a la producción maderera, de muebles o demás, pero no hay mucho más, mucho menos en estas zonas. Y tiene que ver con Álvar Alto en el sentido de que él fue llamado para hacer esto que ven ahí marcado, que es el ayuntamiento, que es eso, nada menos, en esa isla. Él fue llamado en el 42 por la empresa dueña de la maderera, que en realidad era prácticamente dueña de la isla, para hacer un plano urbano para la isla.
Esta empresa maderera, lógicamente, año 1942, tenía, no sé si conocen algo de la historia, yo no conocía mucho y realmente tampoco es que conozca mucho ahora, pero Finlandia es un país que en los 40, durante la Segunda Guerra, antes y después, ha tenido muchas idas y vueltas con el poder soviético, o sea, con la Unión Soviética en realidad, es decir, de cuestiones de ser colonia, no ser colonia, ser independiente, no ser independiente y demás. Lo que hace que sus decisiones no siempre hayan sido tan simples en cuanto nada, a independencia, producción y demás. Así todo creo que la surfearon bastante bien y la llevan bastante bien. No me acuerdo por qué les dije esto, pero bueno, el asunto es que en el 42 esta empresa lo llama a Alvar Aalto, que ya en ese momento era, tengo entendido que presidente algo así como de la Cámara de Arquitectos. Imagínense que él en el 42 estaba, hacía 2 años o 1 año en realidad, había vuelto de Massachusetts, donde había estado dando clases casi exiliado, porque en Finlandia no lo querían ver, porque lo habían considerado un traidor a la patria, porque no había estado durante la guerra. Había estado dando clases en Massachusetts y había construido la Baker House, o sea, esa fabulosa casa de estudiantes, dormitorio para estudiantes de MIT. Pero antes de eso, antes de irse, había hecho nada menos que Paimio y Viipuri y la Villa Mairea, o sea, 3 obras que a cualquiera de nosotros le alcanzaría para 4 vidas, tranquilamente. Ya las había hecho antes de los 40 años. Cuando lo llama a esta empresa para hacer el plano urbano, Aalto acepta, estaba en un momento de crisis grande, porque cuando vuelve de Massachusetts, cuando vuelve de Estados Unidos, Aimio muere, él está en una crisis alcohólica fuerte, aparentemente con crisis de trabajo también. Quiere volver a Finlandia, no quiere quedarse en Estados Unidos más allá de las buenas ofertas que tenía, porque considera que la sociedad americana es excesivamente superficial y no se la banca. Entonces acepta este trabajo y es medio como la primera punta que tiene para empezar a afianzarse de alguna manera de nuevo por estos lugares. Lugares que por otra parte ya conocía, porque él había nacido, o no nacido, pero había salido desde Jyväskylä, que es esta ciudad de aquí que está un poquito al norte de la isla. Es decir, ya tenía una cierta familiaridad con el lugar. Esta empresa lo llama, vuelvo de nuevo, perdón que por ahí me repito, esta empresa lo llama para que haga una especie de plano urbano, porque era muy optimista. O sea, en realidad la isla tenía en ese momento 3.000 habitantes, de los cuales probablemente todos aquellos de los 3.000 habitantes que estaban en edad laboral trabajaban en la empresa, seguramente, y la empresa quería darle a la isla un cierto carácter de posibilidades de crecimiento más o menos ordenadas. ¿Le suena eso a las empresas argentinas? Entre paréntesis. Aalto trabaja durante un tiempo, creo que en el 43 ya presenta un plan, que es este que se ve acá, un primer plano de zonificación en el que se puede ver que es bastante simple, bastante claro. Como les decía, él ya estaba como presidente de la Cámara o algo por el estilo, y ya había promulgado de alguna manera ciertos lineamientos en cuanto al urbanismo que tenían que ver con la modernidad casi impuesta por los CIAM, pero por otra parte también con una mirada hacia un urbanismo de un carácter no solo de la ciudad, sino de la ciudad y la región, cosa que evidentemente tenía que tener él pensando en el carácter de su país. Entonces, hace esta propuesta que es una zonificación, es un zoning como el que hubiera hecho probablemente muchos de los modernos. Lo que está en naranja es el área que él deja reservada para la explotación industrial, de alguna manera. Usa la ruta, o sea, usa la comunicación como un anillo que después se mete en la ciudad, pero que es la comunicación con Jyväskylä, que es lo
lo que debería ser la isla, o sea, una especie de cordón umbilical con la ciudad, la productora de servicios y finanzas y demás, y a donde yo debo llevar mi material. Y ya ahí en el centro empieza a prefigurar lo que debería... bueno, toda la zona más verde, alrededor de una especie de promontorio, que es el cementerio, que está más en el centro, la zona verde que prevé para futuro residencial, y una especie de plaza cívica, o se imagina un futuro de una plaza cívica para eso. Plaza cívica que a nosotros hoy en día nos suena bastante lógico, bastante creíble, pero que en ese momento, y ya lo van a ver cuando empiece a pasar el tiempo, o empiecen a conocer un poquito más de la zona, suena casi surrealista en este lugar. Un paso posterior a esa planimetría de Master Plan es esta que ven acá, y que es justamente esa plaza cívica de la que les hablaba. Fíjense que plaza cívica, en realidad hablar de plaza cívica es un poquito exagerado, pero el hecho de, a diferencia de lo que la modernidad imperante, como les decía, de los Siam, hubiera propuesto como una distribución de volúmenes independientes o de monoblocks, donde la conformación del espacio resultante sea absolutamente prescindible. En el caso de él, lo más importante era poder conformar esa plaza triangular. ¿Lo alcanzan a ver, no? Ahí abajo. A partir de eso, estamos siempre hablando de un encargo que se va achicando desde una idea de plan general a una especie de master plan o zonificaciones más específicas, a las que llega a plantear en una perspectiva de esta manera. Y acá aparece ese Álvaro Aalto que en su primera luna de miel, cuando conoció Italia, se enamoró porque descubrió lo que para él iba a ser durante toda su vida, hasta el día de su muerte, y que quedó plasmado en su tumba con el capital que pudieron, con el capitel, no capital, con el capitel que pudieron conseguir clásico de Italia, el único que pudieron importar sin tener problemas para que quede en su tumba. Su amor absoluto por Italia. Quería llegar a esta imagen. Su idea de la ciudad, entender la ciudad o comprender la ciudad de alguna manera como Ortega y Gasset dice que la ciudad no es otra cosa que un cañón vacío, rodeado de un alambre que en realidad son casas o son cosas. Esa es la ciudad. Es lo que él percibió en Italia, es lo que él amó en Italia, es lo que él siempre quiso que ocurriera en su país. Y que de alguna manera trató con esto empezar a imaginarse o a soñar en ese entorno tan idílico para nosotros por lo del bosque y demás, pero tan poco preparado para recibir a esa imagen de plaza medieval que él tenía como ideal de origen de ciudad o de sentido de ciudad. Entre esos bosquejos de proyecto, se encontraron que ya había, entre los bosquejos del proyecto, la intención de hacer un ayuntamiento dentro de la planimetría. Se puede ver perfectamente ahí que en la punta de la plaza triangular ya aparece el ayuntamiento, y ya aparece hasta con la forma, con la geometría, con lo que después lo presenta en el concurso. El ayuntamiento ya estaba en su cabeza y ya tenía prácticamente la misma forma y la misma posición. Fíjese que en esta planimetría, que es anterior al concurso, el ayuntamiento estaba casi definido, perfectamente definido. Y estaba definido a partir de esto, de construir una acrópolis, de construir una plaza. Y es una cosa muy rara. En realidad,
este croquis que ven acá no es un croquis del ayuntamiento de Seinazalo. Este es uno de los primeros croquis de la Villa Maigrea, que había construido 10 años antes. En la Villa Maigrea ya había aparecido esa intención de construir el Borgo o de construir la plaza, el vacío, el cañón de Ortega y Gasset, que hace la ciudad. Esta intención. Porque para él la plaza, desde el momento que las conoció, la plaza que hace ciudad, era la plaza de Italia, no era ninguna otra. Ninguna otra iba a poder ponerse jamás a la altura de esta. Y con los elementos que tuviera, con las posibilidades que tuviera, iba a tratar de construirlo, iba a tratar de hacerlo. Y lo hizo de esta manera. Lo hizo con los recursos que pudo. Lamentablemente, el tiempo no lo acompañó, el entorno, el contexto y las cosas no lo acompañaron, porque para que la plaza y ese cañón vacío de Ortega y Gasset tenga sentido, es porque alrededor tiene el contraste de la masa construida, alrededor existe carne, existen huesos. En el caso de Seinazalo, alrededor no existen más que árboles. Es mucho más parecido a nuestro Cariló que a una ciudad de origen medieval. Y digo lamentablemente, no sé si decir lamentablemente, yo creo que la intención de Álvar Alto, que acá haciendo el mismo jueguito que hice con Carlos Carpa en la Gipsoteca, de hacer lo que hubiera hecho Ricardo Sargiotti hace 15 años atrás, de llevar a la reducción mínima de la idea, del programa, de la genial idea de la reducción. Se podría resumir en esto el proyecto de Álvar Alto. Era construir la plaza cívica con una torre como la que veíamos en la plaza de Bérgamo Vieja, con un frente cívico, que es el borde inferior que da hacia el vértice de la plaza triangular que veíamos antes, y con 2 entradas laterales. Así se podía resumir perfectamente. Sin embargo, por suerte, por gran fortuna, igual que en el caso de Scarpa, el proyecto se deja tejer, se deja construir, se deja hilvanar a partir de las decisiones que lo hacen lo que terminó siendo. O sea, por suerte no lo hizo Ricardo Sargiotti, aclaremos, empecemos por ahí, ¿no? Y las decisiones son justamente ese construir de a poco, ese decidir a partir de no de la idea total, sino de decidir de la suma de decisiones, no de la unidad que inhibe, sino de la unidad que fomenta, o la unidad que aglutina valores, pero que en realidad suma valores. Ya lo vamos, quizás sea más fácil verlo cuando avancemos un poco, pero fíjense, esta es una comparativa entre los planos que se entregaron para el concurso. Les cuento lo del concurso muy brevemente. Se hizo un concurso, porque más allá de que Álvar Alto era el único que estaba trabajando en esto, ya tenía el proyecto hecho desde antes y demás, la empresa dijo en el 49, que fue cuando se llamó el concurso, dijo que no era lógico que se le encargara directamente a Álvar Alto el proyecto, y como había dos estudios más de arquitectura en la zona o conocidos y demás, se llamó un concurso con las mismas bases, un concurso por invitación, a cada uno se le pagaba su entrada y demás, pero que Álvar Alto ganó muy fácilmente. Las diferencias entre los planos del concurso y los planos del ejecutado, como pueden ver acá, en realidad son mínimas, son bastante pocas. Y tienen que ver con esas adaptaciones que muchas veces nosotros como arquitectos rehusamos hacer, o al menos los arquitectos que mirábamos las cosas en cuanto al salirse de esa idea de unidad que parece que se fuera
de la idea de la concepción, cuando en realidad cada una de las decisiones que se fueron tomando en el proyecto, desde el concurso hasta la finalización, lo único que hicieron fue enriquecerlo, ¿no? La planta de techos. Y esto ya entrando al edificio en sí, y que es una cosa súper interesante para mí, por lo menos, es que les decía, Alto sin duda que quería tener una plaza medieval, una plaza cívica ahí, pero evidentemente ni el programa, ni la situación, ni la escala del lugar daban para eso. Les decía, la ciudad tenía 3.000 habitantes en ese momento, o sea que imagínense comparativamente lo que eso significa en cuanto a ayuntamiento y servicios que debía prestar este conglomerado de edificios. Es decir que el edificio en sí, las dimensiones del edificio, las dimensiones del patio, de ese patio que uno se representa como el espacio comunitario o el espacio de la comunidad, en realidad es un espacio de 350 metros cuadrados. Es probablemente el patio de alguna de las casas que ustedes conocen. Es esto. Y si lo comparamos con la Villa Madrea, como les decía, había hecho 10 años antes, que en la Villa Madrea había hecho para mí su primer ensayo de poder cerrar este clúster en el centro, y superponemos la Villa Madrea a la planta de Sainazzalo, nos damos con que el espacio vacío de la Villa Madrea era más grande todavía que el de la plaza cívica de Sainazzalo. Pero así todo no se amedrentó en hacerlo. Y funciona, y siguió funcionando muy bien, siguió funcionando perfectamente bien, insisto, porque la escala de Sainazzalo seguramente daba para que su plaza cívica tenga esa particularidad o esa característica, que tiene más que ver probablemente con el patio de una casa grande, que con el de una plaza medieval italiana, evidentemente. Así todo, muchos de las decisiones y del resto de los recursos siguieron siendo y siguieron apuntando a lo que él tuvo en mente desde un primer momento. Por ejemplo, si analizamos las fachadas, esta es la fachada que da hacia el sur, sería la fachada cívica del cuadrado completo, es la fachada de la biblioteca, del cuerpo que da a lo que iba a ser la plaza triangular, la plaza triangular, perdón. Y es muy distinta a las otras. Las otras tres fachadas, esa fachada de la biblioteca es la que ven a la derecha, y tiene un aspecto de fachada institucional, ¿no? de fachada puesta frente a la ciudad como institución, de alguna manera, a diferencia de las otras tres fachadas, que dan hacia el bosque y que en un futuro iban a dar hacia el tejido urbano, de alguna manera, y que se plantan frente a ese tejido urbano con un aspecto que poco tiene que ver con lo cívico, que tiene mucho más que ver con el tejido inmediato, con el tejido urbano residencial inmediato, si se quiere. Es decir, nunca aflojó, nunca dejó de pensar de que las cosas iban a ser así en Sainazzalo. Otro recurso que es el que más se alude, sobre todo en las críticas, no lo digo crítica como crítica negativa ni nada por el estilo, es que una de las primeras decisiones de Alto en el proyecto fue elevar el piso del patio de la corte central del ayuntamiento. Yo creo que sí, estoy de acuerdo, sin duda que fue una de las grandes decisiones, sin lugar a dudas. No voy a decir mucho más que eso, porque lo pueden leer en cualquier lado. Lo que sí me agregaría y que a mí me pareció realmente interesante es que da la posibilidad, le da la posibilidad al conjunto de edilicio, es que, como ven, al edificio o al conjunto, al ayuntamiento,
le da la posibilidad de poder entrar desde los costados, por empezar. O sea, lo que ven a la izquierda es la fachada de la biblioteca que daría a la supuesta plaza cívica de la ciudad. Es decir, que yo tengo que rodearla y entrar nada más que por los dos laterales, no nada más, entrar por los dos laterales para poder acceder a los espacios cívicos, sobre todo al ayuntamiento que se encuentra en la torre, a la sala del ayuntamiento que se encuentra en la torre, a través del patio, evidentemente, o a través de la plaza, digamos. Esa plaza está sobrelevada, está un piso por arriba, y puedo entrar o por la escalera que veían recién o por esta otra que es prácticamente un derrame del jardín hacia el otro costado. Son las dos maneras que tengo de acceder a ese jardín. Que esa escalera, una vez que estoy arriba, desaparece. Pero lo más interesante es que una vez que estoy arriba, prácticamente desaparece mi relación con el suelo de abajo. Es decir, el hecho de poner la plaza en un podio de un piso, me parece que se termina transformando no solo en un recurso no en un recurso de poner al poder cívico o a la representación cívica por encima del pueblo, sino al contrario, en una necesidad de al acercar la escala del poder cívico, es decir, si se fijan, la escala en la que me encuentro cuando ese podio de patio ya estoy arriba, la escala del resto del edificio pasa a ser la escala prácticamente de una casa. Y mi relación con el resto de la ciudad, al no percibir las escaleras en los lugares, es prácticamente el mismo plano. Es decir, no percibo esa otra diferencia. La diferencia la percibo estando abajo, pero no estando arriba. Y yo creo que eso es un movimiento tan genial, porque una vez que estoy arriba, mi familiaridad con el lugar es totalmente natural. No necesito de ningún otro recurso. Y si pienso que la ciudad tenía 3.000 habitantes, y si pienso que la torre del ayuntamiento, que es la que levanta un piso más y es la que Alto quiere que aparezca y necesariamente debe aparecer ante el resto, porque es el campanario, porque es San Geminiano y porque toda su historia con Italia, y bienvenido sea. Cuando yo llego ahí me siento un ciudadano en mi casa. Y entro y realmente me sigo sintiendo en mi casa. Y camino por dentro, y camino como si caminara por mi casa. Porque los ambientes, sean cívicos o sean públicos o no, realmente me llevan mucho más a la sensación familiar o residencial que a la de una institución. Salvo la promenada de la escalera perimetral, casi bien digo perimetral, que me lleva hasta la sala de audiencias, el único lugar en el que Alto desparrama otra situación porque cree que lo merece. En un pueblo como esto realmente lo merecía, creo que sí. Haciendo una construcción que es prácticamente un cubo espacial, de ancho por largo por alto, con una iluminación muy equilibrada, súper equilibrada, y con una construcción de cubierta fantástica como las que solo él sabía hacer, y que se transforma en realmente la joya de la princesa. Esto es una imagen de la biblioteca, que es el cuerpo que cierra hacia la plaza cívica. Y para terminar con Alto, de nuevo su cronograma y la ubicación del ayuntamiento de Seinäjoki, dentro de lo que es su vida, una vida tremendamente movida en todo sentido, muy dinámica. Fíjense que sobre el eje de la Y, yo puse los años en que trabajó cada uno, y en el caso de Álvaro Alto, a pesar de que no es el que más años vivió, es el porcentaje de vida
más años trabajó en la profesión. Comenzó a los 20 años y terminó a los 78, o sea, trabajó 64% de los años de su vida. Y tiene una cantidad de obras, como les decía, impresionante. Y como les contaba al principio, el hecho de que en el 42 fuera llamado por el ayuntamiento de Saint-Nazaire implicó muchas cosas. Implicó que volviera a residir y a instalarse también en Uváscula, es este punto rojo, después de su primera etapa de Paimio y de Viipuri, después del MIT, antes de su periodo final de Helsinki, de la gran performance internacional. En ese punto rojo, creo que aparece una rótula importantísima en él, una nueva vida después de la muerte de Emio, que es su vida con Elisa, pero principalmente esto, que es la construcción que hace a pocos metros, diría, de Saint-Nazaire, que es su casa experimental, donde creo que termina de plantear muchas de las hipótesis que insinuó en el ayuntamiento de Saint-Nazaire, ese amor por la arquitectura italiana, por un lado, es decir, el hecho de poder tener su patio pompeyano en el medio de un bosque frente a un lago, es decir, en un contexto absolutamente distinto, pero poder recortar un pedazo de paisaje en un patio que está en un lugar donde un patio prácticamente era impensable. Creo que fue un gusto que se dio y que se lo podía dar en ese lugar. Creo que hablan de un momento de amplia, no sé si felicidad o liberación, cómo ponerle, porque son argumentos, son adjetivos que se me escapan y que son muy burdos en este momento para él. Pero que lo de la casa, llamarla experimental a la casa, que por otra parte esta casa fue, según dicen, un regalo a Elisa por su casamiento, no sé si se casaron o no, pero por su boda, por lo que sea. Marca un momento, una bisagra muy interesante en su vida, en su modo de hacer las cosas. De ese momento hay obras súper memorables. Una de esas es aceptar el encargo para el Partido Comunista, por ejemplo, para la sede del Partido Comunista en Helsinki, y que es lo que ven completo, que dentro del complejo del Partido Comunista está la Casa de la Cultura, que es lo que ven adelante, más conocido como la Casa de la Cultura, pero en realidad el encargo fue la sede del Partido Comunista, que es todo el edificio que ven por detrás también. Y que considero fue un momento de amplia y rica ruptura también en su modo de hacer. Y me quedé con esta imagen de esa obra, de la Casa de la Cultura, que es la pérgola esta que ven, la pérgola o la loggia esta que ven, que es la que cierra sobre la avenida, y que tiene que ver con eso que hablamos al principio en cuanto a las decisiones arbitrarias o las decisiones difíciles de argumentar desde lo racional que aparecen en esto de la complejidad que hablábamos. Fíjense en ese encuentro de las vías. Es una cosa que dentro de determinadas lógicas hubiera sido impensable. Dentro de otras no. Es probablemente un detalle que estaríamos habituados en verlo tranquilamente en Álvaro Siza, en Hans Scharoun, en Enrique Miralles, ¿no? Pero no tanto en otros.